El tema para hoy miércoles, la culpa y mi vida como hijos de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted se siente culpable por algo, yo creo que más de alguno me levantara la mano y me dijera, pastor, sí me siento culpable por muchas cosas. Probablemente usted se sienta culpable porque usted fue abusada o abusado de niño y usted anda con esa culpa. Y usted no sabe cómo lidiar o pelear esa batalla en su mente. Ese solo es un ejemplo. Quizás le fallaste o le falló usted a su cónyuge y fue descubierto, traído a la luz y le perdonó y continúa esa persona con usted, pero tal vez usted todavía viva con esa culpa todos los días. Y todos los días es de pedirle perdón, perdón y perdón a su cónyuge. Probablemente está siendo tentado cada hora en alguna área de su vida y eso lo lleva a estar viviendo en culpa diariamente. Pero hoy también existen cristianos que sabiendo, y esto es lo peor de todo, que sabiendo por medio de la Escritura, de las predicaciones, de la Biblia, que hemos sido perdonados por el Señor de todos nuestros asquerosos pecados, muchos continúan viviendo bajo la culpa, bajo condenación, como que si no hubiesen sido perdonados. Es un ataque mental que si soy o no soy hijo, que si soy perdonado o no soy perdonado, en medio de tanta verdad bíblica que tenemos y que se nos sirve a diario. Y vivimos bajo ese sentimiento como que si Dios estuviese cada momento, cada segundo recordándonos y pidiendo una paga por esos pecados, cuando sabemos que no es así. Una pregunta, ¿se encuentra usted en una batalla emocional debido a la culpa? Y no hablo de la culpa porque se comió ahora la hamburguesa que no se tenía que comer, ni la pizza. No estoy hablando de esa culpa. Estoy hablando de los ejemplos que acabo de señalar. Fíjese bien, Satanás trata que este sentimiento vaya dirigido a favor siempre de él, de nuestra carne, que es el aliado principal del enemigo, para llevarnos realmente al pecado de dudar de Dios y de su palabra, ya que el resultado de todo eso es que usted, aunque escuche, lea acerca de la doctrina de la salvación, del perdón de Dios, de la redención, de la justificación, dude de estas únicas verdades bíblicas. Es uno de los instrumentos amorosos de Dios que Él está usando para convencerlo, corregirlo y conformar su carácter cuando usted se descarría o peca. ¿Cree usted que podría hacer eso también? O más bien está usted luchando contra la vergüenza y la culpabilidad donde ésta se hace presente siempre en su mente, en su corazón. La culpabilidad puede ser fíjese bien, puede ser una compañera enviada por Dios que le habla al oído con la verdad y lo motiva y lo lleva a arrepentirse y a ser libre. Podría ser, pero la falsa culpa es un enemigo cruel que se encuentra dentro de nosotros y que nos hace, fíjese bien, que no nos lleva a ser piadosos, sino que nos hace arrogantes, conmiserables y nos hace sentir una tristeza superficial que en verdad va matando cada día el alma de la persona. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese que con mucha frecuencia la culpa es como ese enemigo que nosotros tenemos, pero que no vemos, que tratamos de averiguar quién es un enemigo invisible. ¿Estás sintiendo la convicción de pecado que viene de Dios o las emociones negativas de los pensamientos que tú tienes a diario? ¿Qué es la culpa verdadera? Nadie escapa de esta culpa. Desde la primera infancia, desde que estamos niños, la experimentamos cuando nos llevamos o nos robamos la galleta del otro niño o cuando decimos una mentira. La palabra hebrea del Antiguo Testamento es hasham, que tiene que ver y tiene muchos derivados. Según esta palabra, fíjese bien,
Existen 3 dimensiones de la culpa. Culpa significa haber fallado, merece un castigo y demanda un sacrificio. Pero la culpa verdadera es un pecado cometido contra Dios. Esa es la culpa verdadera. Es un pecado que transgrede la santidad y la justicia del Señor. Cuando pecamos, nos sentimos culpables y debemos pagar una penalidad por nuestra falta, con objeto de restaurar nuestro compañerismo con nuestro Señor. Ejemplo, después cuando el rey David adulteró con Betsabé, clamó a Dios diciendo en el Salmo 51:4: Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ok, él estaba en ese momento hablando con Dios y estaba delante de Dios y estaba reconociendo que había pecado delante de él y había hecho lo malo delante de sus ojos. Pero veamos la perspectiva en el Antiguo Testamento en cuanto a la culpa. Primero que nada, quiero que quedemos claro en una cosa, iglesia, que la culpabilidad verdadera es resultado del pecado. Amén. Esa es la verdadera culpa. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Esto significa que fuimos diseñados para reflejar el carácter divino en todo lo que hacemos. Por tanto, la culpa resulta de cualquier acto que cometemos contra lo que es el Señor, lo que es Dios. Estos actos son una afrenta para el Señor y Él los considera pecados. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Porque yo he hecho muy neciamente, dice. La culpabilidad, iglesia, es la condición que estamos cuando pecamos. La culpa es un hecho, no un sentimiento. Todos somos culpables porque hemos fallado, hemos pecado. Amén. La Biblia hace hincapié en que todos somos responsables de nuestro comportamiento y a última instancia daremos cuenta a Dios. Eso implica a la vida cotidiana también. Si usted y yo deliberadamente, por ejemplo, usted va en su carro en la mañana y usted dice, bueno, ahorita es el momento, no viene ni un carro y me voy a pasar el rojo. Usted decide pasarse el rojo del semáforo y usted deliberadamente hace mal cálculo. Aumenta la velocidad, vuelve a ver a los lados, se le sube toda la adrenalina, la pupila se le para medio los pelos de la espalda. Usted está, pero en ese momento un éxtasis, usted me paso el alto y no viene nada y está. ¿Usted está tomando un riesgo, sí o no? Un riesgo muy alto. Si se pasa usted el semáforo, va a recibir la consecuencia del pasarse el rojo. En lo más horrible, podría usted causar un accidente que le cueste la vida a alguien, ya sea de los que le acompañan, usted mismo o de otra persona. Y de lo menos penoso, recibirá una multa de parte de un policía que probablemente le diga a usted, mire, aunque ignore la ley, usted no está exento de ella. No importa que usted crea que se la pudo haber pasado, pero usted tiene que pagar. Amén. Levítico capítulo 6, del 6 al 7, dice así. Y para expiación de su culpa, traerá al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. La culpa verdadera exige un pago sacrificial por violar la voluntad escrita de Dios, así como usted puede violar y puede pasarse el semáforo en rojo. Usted va a obtener una consecuencia, en este caso la policía, o un accidente. La culpa verdadera exigía un pago
por violar la voluntad del Señor, y esta era sacrificial. En el Antiguo Testamento, Dios estableció que se presentara una ofrenda especial de expiación por violar las leyes divinas o los derechos de otras personas. Después de hacer restitución a la parte ofendida o afectada, se rociaba la sangre de un carnero sin defecto en el altar del templo. Este carnero sacrificial se convirtió en la ofrenda de expiación que aseguraba, qué poderoso, iglesia, el perdón y la reconciliación con el Señor. Pero este era en Levítico 6, del 6 al 7, y para expiación de su culpa traerá al Señor un carnero sin defectos de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová o delante del Señor, y obtendrá perdón, diga después de mí, perdón de cualquiera de todas las cosas que ha de ofender. Esa era la perspectiva en el Antiguo Testamento, pero la perspectiva del Nuevo Testamento en cuanto a la culpa verdadera. Recuerde que es la culpa verdadera. En el Nuevo Testamento, el sentido que se da a la culpa verdadera es judicial. ¿Es cómo? Judicial. Aquí hay varios abogados y están entendiendo perfectamente esto. Es judicial. Muchas palabras griegas que se traducen como culpa o culpable tienen una implicación legal y sugieren que hay responsabilidad personal. Por ejemplo, en la palabra griega enoco significa culpable de un pecado que merece castigo. Todos merecíamos castigo, éramos culpables de pecados, habíamos pecado, transgredido delante del Señor. Cada uno de nosotros será llamado a cuentas y responsabilizado de sus faltas, ya sea en una corte judicial o bien en el tribunal divino en el cielo. Así como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento señala que la verdadera culpa consta de los tres pecados o los tres aspectos citados arriba. En Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. La verdadera culpa es resultado del pecado. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La culpabilidad es la condición que estamos cuando pecamos, dijimos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La culpa verdadera exige, como hemos visto en el Antiguo Testamento, un pago sacrificial por violar la voluntad revelada de Dios. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La Biblia dice, en Romanos capítulo 7, versículo 25, versículo también del 8 al 1, dice unas verdades que ya las vamos a leer y vamos a ver cómo es que nosotros que podemos y recibimos y dimos el único pago aceptable por nuestras culpas que dio Dios por nosotros, el Cordero inmolado de Dios. Romanos 7, 25 dice, gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo a la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación, di después de mi condenación. Así es, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. El Cordero sin defecto del Antiguo Testamento se ofrecía como ofrenda por la expiación del pecado. Solo fue anticipo en lo anterior. En el Antiguo Testamento fue un anticipo de Jesucristo, el Cordero sacrificial del Señor, de Dios. Si nosotros traemos todo en un solo plato, lo que estamos viendo, vemos cómo la culpa en el Antiguo Testamento se tenía que pagar y hoy en el Nuevo Testamento ya hubo alguien que pagó esa culpa por nosotros. Así como se derramaba la sangre
en el altar del templo para asegurar el perdón de Dios, la sangre derramada por Cristo cubre nuestros pecados personales. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La sangre derramada del Señor cubre, limpia, nos limpió de todos los pecados personales. Y hace así posible la reconciliación con el Padre Celestial. Ahora, una pregunta. ¿Ve usted, veo yo mi pecado, ve usted su pecado como Dios lo ve? Y vamos entrando ya en lo más calentito de la enseñanza. ¿Ve usted su pecado como Dios lo ve o simplemente su pecado para usted es algo muy cotidiano, algo divertido? Algo que usted dice, de todos modos soy carne, de todos modos el Señor me entiende. ¿Alguna vez usted ha aceptado el sacrificio? ¿Usted ha visto ese sacrificio? ¿Usted se ha sentado y ha hecho conciencia del sacrificio que hizo Cristo a favor de los que estamos hoy acá en este templo? Y hemos confiado en Él para que su ofrenda personal para expiar su pecado. ¿Alguna vez nosotros ha aceptado ese sacrificio que hizo Cristo a favor de usted? Y hemos confiado en Él. Y hemos sido realmente conscientes de lo que todo que hizo el Señor. Es que si nosotros deberíamos de pagar nuestro pecado, merecernos el infierno para la eternidad, hoy lo vemos como que decirle estas palabras, probablemente usted las escuche como que hoy te quitaré el dólar que andas en el pantalón, y no le causa tal vez un impacto espiritual o una admiración por Dios. Pero aquellos que en este instante están siendo atormentados, quisieran escuchar estas palabras, lo que dice la Biblia, y poder enmendar y dejar que el Señor trabajase en sus vidas y los transformara. Pero nosotros debemos de ser conscientes del sacrificio que hizo el Señor por todos los que estamos acá. Cada uno de nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Amén. Impresionante lo que hizo. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy vemos a Cristo. Todo vemos al Señor. El Evangelio. Amén. Isaías capítulo 53, versículo del 6 al 10 dice así. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca, con violencia, mediante juicio fue quitado. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Le pregunto, ¿no le parece conocido todo lo que acabamos de leer? No sé si lo ha visto usted en alguna parte, en toda la Biblia, aparte de Isaías 53. Isaías 53 es un capítulo que algunos no leen, algunas religiones no les gusta. Yo veo el Evangelio acá. Amén. Todo lo que dice 53, Isaías 53, bello capítulo, nosotros lo vemos que es, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor, de Jesucristo mismo. Yo le hago una pregunta. Entonces, si vemos que Él llevó nuestra culpa, nos justificó, ya no somos culpables. No era un mero rito como el Antiguo Testamento y que solo era para un pueblo, sino que nos alcanzó. Somos nosotros que los bendecidos conocemos a Jesús como Señor, como Dios y también como el Mesías. Amén.
Somos bendecidos, somos la iglesia. Entonces, logramos ver su perdón, nos reconcilia con el Padre, nos justifica. ¿Por qué entonces vivimos en condenación y en culpabilidad? Muchas veces. Yo le pregunto, ¿cómo usted responde a la verdadera culpa? Usted experimenta culpa verdadera cuando reconoce que ha pecado. Cuando usted es atento a lo que ha transgredido, a los actos, a los hechos, a sus pensamientos, a su voz, a sus señalamientos. Cuando reconocemos, hay una culpa verdadera. La sinceridad, si observamos cómo se dirigió el rey David en el Salmo 32, versículo 5, pero te confesé, después de mí, confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah. Esto es experimentar esa verdadera culpa que lo estaba llevando a reconocer el pecado en el rey David. ¿Cómo respondió Dios? Si logramos ver nosotros bien el versículo, dice, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Qué hizo Dios? ¿Y tú? ¿Y tú qué, mi iglesia? Perdonaste. ¿Cómo responde Dios? Perdonándolo. Usted recibe la misma respuesta también, iglesia. Dios lo perdona, amén. Así es lo que yo quiero que entendamos esta noche. Ay, pastor, pero yo ya sé que yo soy salvo. ¿Y por qué está predicando? Solo predicando. Mire, somos cristianos, ¿y de qué más vamos a hablar? De la salvación, de la culpa, del pecado, de donde nos sacó el Señor, de nos salvó, amén. Dios le responde al rey perdonándolo, dice, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Así nosotros recibimos esa misma respuesta que el rey David. Y no somos reyes así aquí en la tierra. Yo no veo aquí al rey del Salvador y el rey de Cojutepec, que no soy yo. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, también nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, mire la relación que tiene con el Salmo 32. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Nosotros ya conocimos al Señor, conocimos su muerte, su vida, la resurrección. David no. Dios es fiel, iglesia, y Él siempre nos da lo que nos promete. Y no estoy hablando de las cosas materiales o de las peticiones, las cosas que usted desea, no. Estoy hablando que su fidelidad es para con Él, su amor es para con Él y nos otorga a su Hijo, nos da la salvación, amén. No solo nos perdona, también elimina nuestro pecado. Somos nosotros los que andamos acordándonos. Salmos 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén, amén. Ahora, tenemos la otra parte. Esta es la culpa verdadera y tenemos una culpa falsa. Aquí nos vamos a detener un poco y es donde vamos a meditar un poco más. Porque ya hablamos de la culpa verdadera que nos lleva a reconocer nuestro pecado, cómo nos salvó Jesús y ya no tenemos que vivir en culpabilidad, etc. ¿Qué es la culpa falsa? ¿Cómo surge? La culpa falsa se basa en sentimientos. ¡Ay, Dios mío! ¿En los qué? Los sentimientos. Parará, parará. Sentimientos, las emociones. Esos sentimientos que nos condenan porque no hemos cumplido con las expectativas que teníamos o que otros tenían de nosotros. Uy, qué terrible.
Y en los peores casos, las expectativas que Dios pueda tener para con nosotros. Y somos imperfectos y pecamos. La culpa falsa surge cuando usted se condena a sí mismo, aunque no ha hecho nada malo, o cuando se sigue culpando, aún después de haber confesado, ido delante del Señor y abandonado su pecado. Ahí surge esa culpa, que aquí probablemente hay muchos. La culpa falsa lo mantiene esclavizado bajo 3 armas bien sutiles de la carne: la vergüenza. Aquella que fue abusada bajo culpa vive en vergüenza porque cree que no es que ella o él tuvo la culpa por lo que le sucedió, provocó. Fue víctima de un perverso. La vergüenza, el temor, la ira, el enojo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. A él le encanta, le fascina poner sobre los creyentes, sobre la iglesia, sobre los cristianos, el peso de la culpa falsa y la autocondena. Le encanta. Yo conozco a un joven que casi todos los fines de semana me preguntaba, es que yo no sé, pastor, si soy salvo. Es que no sé por qué me pasa eso. Yo de verdad entro en conflictos en la noche y me pongo a pensar, es que yo hice ahora eso. No, un hijo de Dios no hace eso. Es que no sé, es que el año pasado pensé mal de un hermano y eso me condena, pastor. ¿Qué? En su pensamiento, esa culpa falsa y autocondena lo está llevando a una crisis. Y es terrible porque lo está llevando en el camino, ya está en el camino de la duda de la Escritura. Algunas de las estrategias o de las estrategias favoritas son de la culpa falsa: traer a la memoria el pasado, sus pecados pasados. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué tengo recuerdos de mis pecados pasados? Son asquerosos. Y un pastor, en una salida que tuve con el pastor Javier, un pastor dijo algo en medio de la predicación y dijo: Dios nos mantiene en nuestros pensamientos los pecados pasados para que nos demos cuenta cada vez. No es que Él nos exponga y que nos esté avergonzando, para que nosotros nos demos cuenta de dónde, que no se nos olvide, de dónde nos rescató, de dónde nos sacó, su sacrificio. Pero la culpa falsa trae a tu memoria el pasado, esos pecados. Y lo peor de algunos es que no solo te avergüenzan y no solo entras en esa culpabilidad, algunos que llegan a lo peor se jactan, se glorían de eso. Oh, no, yo me decían ladrillo reseco, no seco. No, yo era aquí, yo era allá, yo era... Cuando la Biblia dice que ni el Señor se acuerda de nuestras transgresiones. Pero nosotros, nuestra carne, nuestra naturaleza caída, hasta le encanta jactarse y gloriarse de esas cosas. Esas son las estrategias del enemigo. Nos trae a memoria esos pecados, nos trae a memoria los intentos de dejarlos y no pudimos, y nos va convenciendo día a día de que Dios no nos ha perdonado o que puede perdonarnos, ni somos aceptados para Él. Y comenzamos a compararnos entre unos y otros. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Fíjese bien lo que dice acerca del carácter de Satanás. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. ¿El acusador de quiénes? ¿Quién fue expulsado? El acusador.
el que nos condenaba, el que nos hablaba, el acusador de los hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Por eso es que la pregunta es, ¿tú vives así diariamente? ¿Cómo puedo yo resolver la culpa falsa? Diga después de mí, con la palabra. No, solo mi hermana es la que está convencida de eso. Con la palabra. Aquí más de alguno vive probablemente así. Es que no resultó la relación con mi esposo. Es que no resulta mi relación con mis hijos. Y bla, 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 bla. Es que mi pasado, es que yo fui, es que quizás por eso. Nunca volveré a tener una relación con una persona. Quizás Dios me ha abandonado. Quizás Dios no me ama. La próxima vez que la pantalla de tu mente, porque acá tienen a muchos Steven Spielberg acá, se hacen unas películas poderosas. La próxima vez que tu mente ande volando, empieza a recordarte todos tus pecados, el pecado recién cometido. Reconoce esa tentación, que eso no viene de Dios, viene del acusador que quiere desanimarte. Pregúntate, ¿qué es lo que estoy escuchando? Esa es la acusación. Eres esto, tú no eres esto, tú eres aquello. ¿Qué estoy sintiendo? Esa es la culpa. ¿Cuáles son los hechos? Es que ha sido totalmente perdonada y perdonado. Esos son los hechos, amén. Vaya a la Escritura, vaya a la Biblia. Recuerde que esas palabras que tiene en su mente como el estándar para determinar lo que es verdadero y lo que es falso, es lo que usted pueda tener en su mente, su corazón, la palabra, la Escritura. ¿Cuántos son salvos acá? Puesto entonces que he sido salvado, perdonado, justificado, y puesto que Jesús murió para pagar por sus pecados, centrémonos en la verdadera y única palabra de Dios. Amén. Romanos 8:1, si es tan bello ese versículo, descubra la verdad que hay ahí. Padre, yo te doy gracias porque tú no me condenas y no quieres que yo viva condenándome a mí mismo, Señor. Esos sentimientos de culpa falsa no son válidos porque hemos creído, usted ha creído en el sacrificio que Cristo hizo por usted, que fue dado por la gracia y su misericordia. Y es por eso que hemos podido ser perdonados de nuestros pecados. Ahora pues, ninguna condenación, fíjese bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso este versículo. Este es mi versículo favorito. Yo antes creía que la salvación la perdía. Yo creía que la salvación a cada rato tenía que estarla recuperando. Yo peleaba con el pastor Javier, todavía no me congregaba aquí, era pastor de jóvenes, él y yo en otra iglesia. Y peleaba, no, que se pierde, no, que mira esto, y sacaba los versículos, obviamente, versículos bíblicos que respaldan que la salvación es por su gracia, por la gracia, amén, y por tanto es gracia, no puedes perderla. Está toda la Biblia como su testimonio, amén. Y los versículos que sustentan que la salvación tú la puedes perder son sacados totalmente fuera de todo contexto. Y yo trataba de estirar los versículos como que era un día, como que era queso de pizza que se va a ir a comer más noche usted. No podía. Y me dice el pastor, mira, aquí está la Biblia, léela, te recomiendo que leas Romanos. Aquí está este libro que habla acerca de las doctrinas de la gracia. Era el año 2004, Centro Internacional de Alabanza. Antiguo templo, 8 de la noche. Y me pongo a leer y llego a este versículo. Y cuando leo este versículo, y digo, no puede ser. Sí puede ser, Héctor, que lo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Ahora el problema era que si yo estaba en Cristo.
Es que ese es el grave problema. El problema es que si tú estás en Cristo, eres cristiano, eres nacido de nuevo, entonces nunca has sido salvo, y el día que te dé un infarto o un día que se te trabe la pizza, te vas a dar cuenta a dónde vas. Si usted es hija o un hijo de Dios, ha sido perdonado de sus pecados. ¿Crees tú eso? ¿Que has sido perdonado de tus pecados? Entonces, en contraste con las acusaciones condenatorias de Satanás, que nos dice lo contrario a la palabra, el Espíritu Santo nunca condena a los verdaderos cristianos. Romanos 8, 14, 17 dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sigue. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y volvamos a leer mi versículo favorito, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué vivir en culpa? Debido a que Dios es nuestro Padre justo, algunas veces Él permite que usted cargue con las consecuencias de nuestros pecados. Con esto quiere llevarnos a que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él, a que cambiemos nuestra vida para en una entrega sincera a nuestro Señor. Que dejemos que Él cambie nuestra voluntad dirigida hacia su voluntad. Pero al mismo tiempo, Él pondrá y pone en nuestro corazón el deseo de hacer esa voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El enemigo suyo no soy yo, no es el pastor Héctor, que no le habló cuando me quiso saludar y se enojó, o uno de los pastores. Su enemigo no es su mujer. Mira a su esposa que está a su lado. No es su enemigo, no es su enemiga. Mira a su amigo, su chero que está ahí, pues. Él no es su enemigo. Pablo, el apóstol Pablo, le dijo al pastor Timoteo: cuídate, ¿de quién? De ti mismo. Hoy en la mañana, viéndome en el espejo, dije: wow, Señor, qué guapo este hombre. Si yo quiero ver a mi gran enemigo, me voy al espejo y digo: este es mi enemigo. Héctor, mi carne, mis pasiones, todo aquello que va en contra de Dios y que yo quiero y estoy en una lucha, una pelea de hacer mi voluntad. Conociendo las dos clases de culpa que acabamos de hablar. La primera es una herramienta que dice la verdad y lo dirige con gracia al arrepentimiento y busca de perdón. La otra, la que acabamos de estar viendo, es una conspiradora secreta que nos tienta a dudar del sacrificio de Cristo y lo condena, produciéndole deshonra y vergüenza interior. Amén. Esa es la segunda. La culpa falsa aflora cuando usted se culpa a sí mismo aunque no ha hecho nada malo. O cuando continúa culpándose aún después de haber confesado, como dijimos, sus pecados y haberlo abandonado. Hay que tener cuidado porque esta culpa te puede llevar no solo, fíjate bien, iglesia, a la duda de la Escritura. Es que ya habiendo dudado de la Biblia, de la palabra, que es la tentación que tenemos nosotros los cristianos, es que nos lleva a los pecados que antes éramos esclavos. ¿Por qué? Porque esa condenación te lleva a decir: bueno, ni modo, ahora ya volví a caer. De verdad que no soy perdonado. Ahora que vine a escuchar la prédica del pastor Héctor, peor todavía. Esta prédica me dejó más condenado. De verdad que quizás no me ha perdonado el Señor. ¿Para qué ser un hipócrita? ¿Para qué jugar con Dios?
mejor no soy nada. Mejor, ni modo. Y el resultado es volver al mundo. ¿Cuánto alguna vez han pensado así? Muchos hemos pensado de esa manera. Esta acción es uno de los resultados de la culpa y sentirse en condenación. La Biblia dice que debemos de estar sobrios, diga después de mí, sobrios, y velando, como lo dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor aún buscando a quien devorar. Fíjense cómo dice, sed sobrios. Y después de mí, velad. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oran para dormir? No antes de dormir. ¿Cuántos oran antes de dormir? No para dormirse. Bien cayó en la trampa. Amén. Dijeron todos. Dice, sed sobrios, iglesia. Seamos sobrios. ¿Usted sabe qué es una persona sobria? Una persona con carácter, con temple. Una persona que no es sobria, ¿cómo es? Es como que estuviera como. ¿Ah? Que no tiene decisiones, tiene el carácter. Sea sobrio, vele, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, aún buscando a quien devorar. Yo creo que veamos algunas actitudes del día a día acerca de la culpa verdadera y la falsa. Esto es lo que pasa en nuestra mente cuando nos enfrentamos al pecado. La culpa verdadera se basa en los hechos. Dice, hay un pensamiento, dice, hice mal en llevarme las reglas, el papel bond de la oficina, para mi uso personal. Reconoce, y eso se llama, ¿cómo se le llama? Robar. Robo. Los lapiceros, bolígrafos. Pastor Javier le ponía versículos. El que roba. ¿Te acuerdas? Le regresamos los bolígrafos a él. ¿Cuántos se han peinado el sacagrapas? ¿El qué? Los adornos. La resma de papel. A eso se le llama robo. Pero la culpa verdadera es hice mal, Señor. No tenía que haberme llevado, eso es robo, Señor. Pero no solo lo reconoces, sino que lo devuelves. La culpa falsa se basa en los sentimientos, en las emociones. Ay, me siento mal. Y es porque soy un hipócrita por desear lo que no es mío. Y lo peor de todo que lo tomé. Y ahí vas en el carro viendo la resma. Y de repente decís, de todos modos no tengo en la casa. Estás aquello que estás justificándote y al mismo tiempo estás viendo que hiciste mal. Y dices, ¿cómo pude caer tan bajo que casi me llevo la oficina a la casa? Y vuelves a justificar tus hechos. Ahí los voy a tener guardados por un tiempo a ver qué pasa. Y es que crees tú que no se van a dar cuenta y va a pasar los meses. Y de repente vas a comenzar a usar. Esa es la culpa falsa, que se basa en las ¿qué? En las emociones. La culpa verdadera produce dolor por el pecado y lo reconoce. Mi falta de honestidad y conciencia de mi carne me hace consciente de cuánto me falta para reflejar el carácter de Cristo. Señor, perdóname, te confieso mi pecado. Te haces inútil delante de él y dices, no puedo cambiar por mí mismo, bajo mis fuerzas, te necesito. Estoy triste por haber avergonzado al Salvador, a mi Señor. Y regresas y restituyes. Pero la culpa falsa produce temor a las consecuencias. De esta manera, pequé. Qué bárbaro, ya no me dará, Señor, lo que le pedí. La regué. Mañana es el culto de acción de gracias.
Le voy a dar gracias, pero iba a meterle una oracióncita ahí que me diera algo. Ya no me la va a dar. Pequé, Señor. Ya no me va a dar el mejor trabajo, el trabajo que le pedí. ¿Y ahora qué hago? Ya sé qué puedo hacer. Quizás puedo ir más a la iglesia. Quizás voy a ir más a la iglesia, aunque me aburra. Pero por lo menos el Señor me verá en la iglesia y eso no me va a hacer, y eso hará que no me castigue. Bueno, quizás me quite todo el trabajo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo le voy a hablar y cómo le voy a decir eso a mi esposa? Fíjese bien, no es por temor a Dios, es por temor ¿a qué? A las consecuencias. Es por temor a no darles, a que no te dé, sino que a que te quite. Es temor. O sea, lo que menos pasa por el pensamiento es la rendición a Él, confesar. Esa es la culpa falsa. La culpa verdadera produce la convicción del Espíritu Santo. Ahora veo que mi actitud estaba equivocada al suponer que la empresa donde trabajo me debe lo que tomé. Yo no debo robar. La Biblia dice que eso deshonra a Dios y restituyes. Pero la culpa falsa te produce condena de Satanás. Soy una persona que quizás no es cristiana. Esos son los pensamientos. Por tomar lo que no es mío, no voy a prosperar. Dios me hace a un lado, ya no me ama. Quizás me vaya al infierno. Esa es la culpa falsa. La culpa verdadera resulta en arrepentimiento. Quiero ser íntegro, restituiré lo que tomé de la oficina, pediré a Dios porque puedo llegar confiadamente ante Él, no por mis fuerzas, sino porque Él en mí no peca. Esa es la convicción que tenemos, amén. Pero la culpa falsa provoca depresión. Muchos andan así. Quizás debo darme por vencido, ya no puedo. Es yuca, es difícil ser cristiano. No, esto no es para mí. Pobrecito yo, auxílienme. Tienen 5, ayúdenme. Pobrecito mí, pobrecito. Nunca seré lo que debo ser. No soy bueno y nunca cambiaré. No tengo remedio. Y anda ahí con la cara así toda agachada. ¿Qué tal, hermano? Más o menos. ¿Quieres comer? No sé. ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Cómo? Es una culpa falsa. La culpa verdadera acepta el perdón del Señor. Estoy agradecido porque tengo un Padre Celestial que siempre me perdona, no importa lo que haya hecho, todo ha sido perdonado. Amén. Reconoce la gracia, pero reconoce que también la gracia no es un vehículo para seguir pecando. La culpa falsa se complace en la autocompasión, en la conmiseración, como dijimos. Siempre quiero ser lo mejor, pero no tengo las ventajas de otros. Si tuviera mejor empleo, no tendría que robar cosas, quitar cosas, pedir cosas, pobrecito. La culpa verdadera se apropia de la obra consumada por Cristo. Solo confiando en Jesucristo para que supla mis necesidades y por su obra redentora en mí podré ser la persona que Él quiere que yo sea. Un hijo de Dios, que ya lo soy, pero caminando bajo su voluntad. Él suple mis necesidades, no mis caprichos. Pero la culpa falsa logra hacer buenas obras. Cuanto más hago por la iglesia y por otros, me siento mejor conmigo mismo y los demás probablemente me lleguen a respetar más. La culpa verdadera lleva a la reconciliación con Dios y con otros. Sabiendo que Dios siempre me ama, me permite amar y perdonar a los demás. Pero la culpa falsa aleja de Dios y de otros. Dios nunca me amará. Mire esos pensamientos. Ama a otros menos a mí. Si dejo que otros se me acerquen demasiado y vean lo que soy, me van a rechazar. Yo no cuento con nadie, estoy solitario en este mundo, por eso no sirvo, por eso no vengo a los cultos, por eso no tomo la decisión de tener o ir y tener una comunión con la iglesia. Bla, 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 y muchas cosas.
Esa es la culpa falsa. Al final somos arrogantes, soberbios. No reconocemos ese perdón de parte de nuestro Señor. ¿Cuál es la solución entonces, pastor? Diga después de mí, solo Cristo. Así es. Solo Cristo es la ofrenda por la culpa. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento solo fueron un tipo del perfecto sacrificio que estaba por venir. La muerte de Cristo fue el sacrificio más perfecto, perfecto, su muerte perfecta y completó, que reemplazó las formas antiguas y estableció un nuevo orden de obediencia a la voluntad de Dios. Solo identificándonos con Cristo y con su muerte y resurrección, podemos estar delante de Dios confiadamente, purificados y lavados de la culpa de todos nuestros pecados. Recibimos el perdón. Solo Él tiene la autoridad y capacidad de otorgar el perdón de nuestros pecados y darnos vida y vida eterna. Amén. De eso gozamos, iglesia. Usted y yo. ¿Qué hacer entonces? Solo Cristo es la solución, obviamente, la ofrenda por la culpa. ¿Qué debemos de hacer? Confesar nuestros pecados siempre. Diga después de mí, confesar. Diga después de mí, iglesia, confesar mis pecados siempre. ¿A quién? A Dios. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios se agrada de un corazón contrito con el pecado y una voluntad quebrantada y sometida a nuestro Salvador, Jesucristo. Salmo capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Wow! ¡Qué bello ese versículo! Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más, fíjese, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo recuerdo el día que yo me convertí, porque yo le decía al pastor que fue mi primer pastor, yo le decía a él, pastor, yo tengo un pecado que a mí nadie me puede perdonar, ni Dios. Obviamente era inconverso, no conocía al Señor. Y tan grave es ese, Héctor, me decía. ¿Quiere que se lo cuente? Le dije. No, a él le dije, no a usted. ¿Quiere que se lo cuente? ¿Qué cree usted que me dijo? Pues sí, cuéntamelo. Y le dejo ir la sopa. Y me dice él, wow, realmente, si fuera yo un juez, te condenaría. Está heavy tu pecado, pero te quiero mostrar un versículo. El día que me convertí, estoy hablando del 19 de enero de 1997. Ese día sentado en su oficina, abrió las escrituras y me dio este versículo. Y me dice, venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay nada que no pueda perdonarte. Y caí rendido ante Él. Y aquí estoy para gloria de su nombre. Así es de bueno. No solo ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con usted también. Pecado es pecado y transgrede
la santidad y la justicia de Dios, no importa el color, cómo haya sido. De eso no nos jactamos, de que nos gloriamos en el perdón de Él. Amén. Romanos 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué poderoso! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si tú vives en esa acusación, mira lo que te está diciendo la Escritura. ¿Quién os acusará? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? ¿Quién tiene poder para hacerlo? Solo Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es que, ¿qué podemos hacer ante esa culpa falsa, esa condenación? Solo Cristo, iglesia. Solo Cristo. Solo Cristo. Confesar, venir a Él confiadamente, confesar nuestros pecados, reconocer ese perdón. Señor, gracias. Si tu palabra dice que yo he sido perdonada, perdonado, amén. Si yo fui abusado, abusada y me hicieron esto, pasó esto, ya no tengo que vivir en culpa, todo ha sido perdonado. Todo es todo. Y después, aquellos que nosotros hemos ofendido, has pecado contra tu esposa, tu esposo, contra tu cónyuge, contra tus hermanos en la iglesia, has pecado contra tus hijos, tus hermanos en la fe, pastor, líder, compañero en la universidad, tus hermanos. Efesios 4, versículo 32. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Has ofendido a tu esposo, a tu esposa? Y vives con esa culpa. Pide perdón también. Así como Él nos perdonó, perdonemos. Lucas, del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y unos capítulos después, en el 11, versículo 4 dice: Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos metas en prueba. Y Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué más debemos hacer? Renovar nuestra mente con las Santas Escrituras, porque el ataque de la culpa es a nuestra mente. ¿Qué debemos hacer con las Escrituras? Estudiarlas, memorizar los pasajes que hablan del perdón de Dios. Memorizar la Escritura, amarla, estudiarla. Recuerde que en Cristo usted es una nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Reconozca que ante Dios nosotros somos sus hijos valiosos. Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amemos la Escritura, leámosla, memorícela, estudiémosla. Estudie, entre al seminario, a los diplomados. Lea la Biblia no para puro conocimiento, sino que para que impacte siempre su vida. No para dormirse, no para debatir, sino que para que en verdad usted conozca al Señor. Es muy diferente eso. Amén.
Y tercero, para ir terminando, no viva una vida independiente de Cristo. Entienda usted que no podemos vivir la vida cristiana con un esfuerzo personal. No sea independiente de Él. Deje que Cristo transforme y viva su carácter a través de usted. Pero solo eso va a ser a través que usted conozca y lo conozca a Él a través de la Escritura. Siga nutriéndose con la presencia de su Espíritu por medio de la oración y el estudio de la palabra. Romanos 4, 7 y 8 dice: diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa pecado. Salmo 32, 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No viva independiente de Él. La iglesia es muy independiente de su palabra, independiente de Cristo. Quiere hacer todo fuera de Él, creyendo que es su voluntad. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos. Fíjese qué bello versículo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa ¿de quién? De su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo, solo Cristo. Hermanos, iglesia, amigos, si usted ha venido por primera vez, ¿por qué seguir viviendo en esa duda, en esa culpa y condenación si nuestros pecados ya han sido perdonados? Ya no hay por qué vivir en culpa. Ya no hay por qué vivir en culpa para con Cristo, para con el Señor y para con nuestro prójimo. Es solo Cristo. Solo Cristo nos libera de la culpa. Amén. Amén. Hemos sido librados de la culpabilidad. Vamos ahora.